Vamos de nuevo a abrir la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, el capítulo 3, donde hemos estado viendo los hábitos de una vida sabia. 5 hábitos para una vida sabia. En nuestra serie, que ¿cómo se llama la serie? Oye, hijo mío. ¿A ustedes a qué les suena ese oye, hijo mío? ¿A qué les suena? ¿Como a un cantaletazo o qué no? Les suena como a un ruego, ¿cierto? Como una súplica amorosa, como, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para decirle a este muchacho? Bueno, nosotros les habíamos dicho que estos 5 hábitos vamos a tener 2 sesiones de cada uno. Ya le dimos la primera vuelta, ¿listo? Es decir, ya tuvimos una predicación sobre confiar en Dios, reconócelo en tus caminos, teme al Señor, honra al Señor, aprecia la disciplina del Señor. Estos 5, ahorita vamos a ir volviendo sobre ellos, pero hoy vamos a tener la segunda entrega del primer hábito. ¿Listo? Segunda entrega del primer hábito, que es confía en Dios. ¿De qué se trata confiar en Dios? ¿Qué otras cosas podemos ver? De eso es lo que vamos a hablar hoy, lo que está en Proverbios capítulo 3, versículo 5, que dice así sencillito: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Acompáñame de nuevo en oración y pongamos este tiempito delante del Señor. Dios, tú eres tan bueno, tú eres tan amoroso, Señor, que nos has creado, nos has salvado y nos has dado la luz por medio de tu palabra y de tu evangelio, Señor. Nosotros te damos muchas gracias. Nosotros siempre debemos recordar que necesitamos de ti, necesitamos que tu evangelio cobre vida para nosotros, que tú nos ayudes, que no podemos como vivir en automático, que necesitamos estar delante de ti, recordar cada día la fragilidad que nosotros tenemos y lo glorioso, lo grande, lo bueno que tú eres, Señor. Al acercarnos a tu palabra, siempre pedimos que ella sea de ánimo, de consuelo, de nuevas fuerzas. También quizá para muchos es el llamado de nuevo al arrepentimiento y a la fe. Pedimos por esta palabra tuya que es tan preciosa, Señor, que no quede en el aire, que no quede vacía, sino que tenga efectos profundos en nuestra alma, en nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a hacer una introducción acerca de los hábitos. ¿Cómo está usted de hábitos? Es muy importante que nosotros veamos estos proverbios a partir de hábitos. Hábitos más que valores y principios, dice el pastor Diego en su librito de refranes que cambian vidas. Es que los valores o principios, bonitos, los valores y principios son bonitos, buenos, chéveres, necesarios, pero un hábito es otra cosa. Piensen que los hábitos, los valores o principios son como, digamos, cosas que se aprenden y se enseñan y se dicen como con cierta teoría, son como elementos de los conceptos. Pero los hábitos son acciones concretas. Nosotros, por ejemplo, decimos que en el Evangelio, no solamente creemos en el Evangelio, sino que lo practicamos el Evangelio. Mire que el pastor Diego menciona 2 cosas acerca de los hábitos. Pues que este libro, el libro de Proverbios, presenta los hábitos para una vida sabia, pero esto involucra la cabeza, el corazón y las manos. Es decir, esto es completo. Dice que hay 2 cosas importantes en el tema de los hábitos. Los hábitos son formas de proyectarnos a un futuro mejor. Mire pues cómo suena eso de bonito. Y pensemos en los hábitos, las cosas que nosotros practicamos habitualmente. Si detrás de cada hábito no hay como una promesa, ¿cierto? Sencillito, cualquier hábito, el hábito de lavarse los dientes. ¿Qué le dice uno al niño cuando le está enseñando a lavarse los dientes? Lávese los dientes bien juicioso, ¿por qué?
pues va a poder sonreír bien hermoso, va a tener una dentadura saludable, no le van a doler los dientes. Entonces hay una promesa. Pensemos en la promesa que hay detrás de un hábito del deporte. ¿Qué promesas hay detrás del deporte? Pues una vida saludable. Algunos le hacen mucho énfasis a la estética del cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo muy bien moldeado por el deporte. Entonces siempre hay promesas de un hábito contiene una promesa hacia adelante. Por eso ustedes ven que lo que hay aquí en estos 5 hábitos tienen algo siempre pegadito, una promesa hacia adelante. En segundo lugar, debemos recordar, gracias Andrés, que un buen hábito, los buenos hábitos siempre desplazan algún mal hábito, ¿sí o no? Por ejemplo, el hábito de madrugar, ¿qué desplaza el hábito de madrugar? La pereza, el ocio, aunque madrugar es difícil, ¿sí o no? En esta ciudad la vida empieza tan temprano. Y los lunes es más difícil, ¿cierto? Ay, Señor. Entonces un buen hábito desplaza a otro. Entonces madrugar, por ejemplo, implica dejar otras costumbres, otros hábitos. Esto es porque es tan importante que entendamos, que veamos esto como hábitos. Confiar en Dios, reconocerlo en todos estos caminos. Imagínate que podamos llegar a decir con toda confianza y diciendo la verdad, yo tengo el hábito de confiar en Dios. Es que yo acostumbro reconocerlo en todos mis caminos, no solamente en los caminos que se ven así derechitos y fáciles, sino que yo acostumbro a reconocer al Señor en las decisiones sencillitas de mi vida y en las cosas trascendentales. Imagínense que uno dice, es que yo tengo por costumbre temer al Señor. Y ese temor me ha quitado los demás miedos en la vida. El temor al Señor. Que uno dice, es que yo habitualmente honro al Señor con mi vida, con todo, y como dice Proverbios, especialmente con los bienes, que este es el proverbio de la predicación de hace 15 días, y que uno llega a decir, con todo lo difícil que sea, es que yo tengo por hábito apreciar la disciplina del Señor, yo la valoro, me parece que es importante. Claro que la disciplina al comienzo no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice, pero después da fruto apacible. Imagínense, hermanos, qué tan importante, pero que nosotros llegamos a ver estas cosas como hábitos. Esa es la palabra clave en este momento. Proverbios 22:4, por ejemplo, dice, recompensas de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Esto para decir acerca de que un hábito implica dejar otros. A ver, ¿cuáles son las recompensas? Las recompensas de la humildad y el temor del Señor son riqueza, honor y vida. Y a ver, ¿qué habrá que renunciar? ¿A qué habrá que renunciar frente a la humildad y frente al temor del Señor? Por ejemplo, al orgullo. ¿Cómo es de difícil el orgullo? Qué pecado tan común y tan difícil para todos, este pecado del orgullo. El orgullo y la altivez, habría que dejarlos, habría que renunciar a ellos para esto. Bueno, entonces, hasta ahí mi introducción. ¿Cómo les pareció la introducción? Bueno, en la parte 1 de confía en Dios, nosotros vimos como de manera negativa varias cosas que implica confiar en Dios. A ver si tratamos de recordar. Confiar en Dios implica no hacer algunas cositas. Dijimos, por ejemplo, que confiar en Dios es un llamado para no confiar en uno mismo. No confiar en uno mismo. No confiar en su propio corazón. ¿Recuerdan por qué no confiamos en nuestro propio corazón? Porque el corazón es engañoso. Y de paso nosotros estamos haciendo contracultura, porque ¿qué es lo que nos dice la cultura y los mensajitos? Siga su corazón, déjese guiar por su corazón, siga su pálpito. Y la palabra del Señor viene y nos dice,
El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, también dijimos que confiar en el Señor es no confiar en las riquezas. ¿Y se acuerdan de la historia del joven rico? El joven que le dice, Señor, ¿qué haré para...? Eso está en Marcos 10, 17 al 22, los que siguen ahí la pista. Y el joven le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la manera como Marcos escribe este relato es tan hermoso, porque también lo dijimos ese día, dice este detalle tan precioso en ese relato, que Jesús lo miró y lo amó. ¿Cómo le parece? Y no, digamos, le dio unas claridades, pero me parece tan importante eso. Casi que le dice, no se trata principalmente de cosas para hacer, porque él dice, yo he guardado todo esto en mi vida, yo he guardado la ley, los mandamientos. Le hacía chulito a cada mandamiento y decía, ok, no matar, no robar, ok. Y dice, Señor, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y entonces el Señor, con esa paciencia, esa sabiduría, le dice, pues, una cosa te falta. Si se trata de hacer cosas para heredar el reino de Dios, una cosa te falta, una cosa te falta. Yo me quedé pensando, para los que son estrictos, cumplidores, y se sienten mejor que otros, pero también para los frustrados y los abrumados por el incumplimiento. Esta es la misma respuesta del Señor. Venda todo y sígame. Siga a este Jesús y Salvador. Bueno, esto era sobre que confiar en el Señor implica unas cosas que no se deben hacer. No se deben hacer, pero vamos a hablar de dos cosas que nos dice este texto que sí se deben hacer en la confianza a Dios. Y lo voy a poner así sencillito. Este sermón, de verdad, esta vez sí es en serio, es muy sencillito. Primera cosa, a la luz de Proverbios, que implica confiar en Dios, es rodearse de personas que ayudan. ¿Usted cómo está con esa parte de las relaciones, de la gente con quien usted se junta? Nosotros tenemos un dicho para eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese refrán? El viejo y conocido refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí está, que nosotros tenemos refranes para todo. Que todas las culturas tienen sus refranes. A la luz de Proverbios, confiar en Dios implica rodearse de personas que ayudan. Ahora, hay que hacer una anotación. A veces, por la realidad de nuestra vida, estamos rodeados de personas difíciles o personas que no ayudan. Pero hay otras partes que nosotros podemos elegir las relaciones que tenemos en algunos aspectos. Y aquí es donde enfatiza el libro de Proverbios que la sabiduría de Dios tiene que ver con este campo de las relaciones. Veamos 4 texticos en Proverbios sobre esto. Proverbios 18:24. Vamos a ver si lo tenemos ahí en la pantalla, ¿sí? Proverbios 18:24. Dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Ahí está pues. ¿Qué es lo que dice este proverbio sobre este aspecto de las relaciones y de la amistad? Es como un contraste entre los dos tipos de compañeros del camino. Uno que es superficial, que va por ahí, causa problemas, y un tipo de compañero del camino más inusual, más especial, que es más leal que un hermano. Imagínese usted. Este proverbio tiene que ver también con Proverbios 17:17. Bueno, Proverbios 22:24, sobre el iracundo. ¿Quiénes tienen amigos iracundos? Proverbios 22:24. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. La persona que rápidamente pierde el dominio propio. De pronto usted dice, yo ando con el iracundo a ver si lo convierto a Cristo. Pero está diciendo aquí
tenga cuidado. Bueno, Proverbios 27, versículos 5 y 6. Aquí está una porcioncita que es muy conocida, que hemos casi memorizado algunos. Proverbios 27, 5 y 6. Ahí está. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Mire pues este versículo que deberíamos aprendérnoslo. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. En la Reina Valera dice tan hermoso: fieles son las heridas del que ama, pero engañoso, bueno, no sé bien, no me acuerdo, los inoportunos, los besos del enemigo. Esto es heridas de un amigo y lo que significa reprensión, la reprensión franca. Bueno, y último de este bloquecito, 28-24. 28-24. Mire pues que esto es con respecto a las relaciones en la familia. El que roba a su padre o a su madre y dice, nuestra agresión es compañero del hombre destructor. Esto se relaciona con Proverbios 19-26 también y se trata de guardar las relaciones familiares. Estos son proverbios sobre el mundo, de cómo uno camina, de quién se rodea cuando toma decisiones. ¿De qué se trata estas amonestaciones? De un padre para el hijo, de un padre para el hijo. Es casi como que el papá le está diciendo al hijo, demuestra tu confianza en el Señor cultivando relaciones que ayudan, cultivando relaciones edificantes. Las amistades profundas, las relaciones edificantes a veces demoran mucho tiempo tejerlas, cultivarlas, a veces cuestan muchos cafés y pan, almuercitos, tiempo juntos, es cultivar las relaciones edificantes. Tal vez son dolorosas también y costosas, confrontadoras, pero como es un hábito, y los hábitos que dijimos, su recompensa es más hacia allá, hacia adelante, entonces se aprecia más es en el tiempo, pero es un consejo de la palabra del Señor sobre el mundo de las relaciones. Confía en Dios caminando así. Y tal vez la advertencia para el hijo es porque el padre sabe que eso es difícil y que a veces nosotros cuando estamos tratando de establecer vínculos fuertes, llega la persona y nos da una decepcionadita. ¿Y qué decimos? Yo no quiero volverlo a ver nunca más. Entonces tal vez el llamado es, esto es que se va tejiendo y se va construyendo como un hábito. Bueno, eso es, ahí está el primer puntico, esto de los amigos, de las personas que edifican. Mire por favor, el segundo punto que yo quiero hablar con este proverbio se llama así, asimilar la palabra de Dios. Y yo quisiera preguntarles, aparte de hoy que leímos aquí la Biblia, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? Aparte de hoy en el culto. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? Les voy a dar un momentico para que piensen en eso. Bueno, entonces asimilar la palabra de Dios. Y permítanme usar esta vez el verbo asimilar, porque creo que recoge un poco más. Yo sé que acerca de la palabra de Dios siempre nos dicen, es leer, es estudiar, es aplicar, pero me pareció que este verbo que usa Don Alese Whitney en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, este verbo asimilar, recoge todo eso. Todo lo que se hace con la palabra del Señor, todo lo que somos llamados a hacer con la palabra del Señor, asimilar. Yo quisiera que leamos juntos el proverbio capítulo 2, versículos 1 hasta el 6. Y veamos lo que nos dice sobre una palabrita también clave aquí. Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, otra vez. Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti,
Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este llamado del papá para el hijo arranca diciendo esta palabra como para nosotros un poquito extraña, pero es el énfasis aquí. Atesorar. Atesorar. ¿Qué les viene a la idea por atesorar? Como guardar como un tesoro. En hebreo tiene el sentido de ocultar algo de valor para protegerlo. Y aquí el medio para ocultar eso muy valioso es la memoria. Es decir, el lugar más seguro para guardar esto es memorizándolo. Es lo mismo que dice el Salmo 119:11, que a propósito el Salmo 119 es un acróstico hebreo sobre la palabra del Señor, dicha de muchas formas y con muchos sinónimos. Pero el Salmo 119:11, que seguramente también no lo sabemos, sobre todo los que nos lo aprendimos en la Reina Valera, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista está diciendo eso. En la NVLA dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Y Proverbios 16:20, un versículo más, dice, ahí está, el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bien. Miren, hermanos, ponerle cuidado a la palabra del Señor, confiar en el Señor es bienaventurado. Y último de este bloquecito, Proverbios 35, que fue el que ya nos dijo Edwin que lo pongamos en la nevera y en todos los lugares. ¿Qué dice Proverbios 35? Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Me gustó eso de probada. O sea, estoy seguro. Es como que no estamos improvisando con esto. La palabra del Señor está segura y está probada. Mire, por favor, lo que este autor que les mencioné sobre las disciplinas espirituales, este hombre que se llama Donald S. Whitney, escribe acerca de la palabra del Señor. A ver si lo tenemos aquí. Ninguna disciplina espiritual es tan importante como alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarla. Simplemente no hay una vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las Escrituras. En la Biblia Dios nos habla de sí mismo y especialmente de Jesucristo, Dios encarnado. La Biblia nos muestra la ley de Dios y nos muestra cómo todos la hemos quebrantado. Sobre la muerte de Cristo, su obra de expiación, el arrepentimiento y sus implicaciones, la salvación por gracia, los caminos y la voluntad de Dios, la manera como quiere que vivamos. Todo está en la Biblia, en la santa palabra de Dios. De manera que una forma concreta en la que nosotros tenemos de mostrar nuestra confianza en Dios es la confianza en su palabra preciosa. Confiar en Dios, entonces, es escuchar, atender, asimilar su palabra tan preciosa en nuestros corazones. Pero uno dice, ¿por qué el padre de Proverbios está tan interesado, tan enfático sobre la palabra de Dios para sus hijos, para su hijo que va a salir de casa? Oye, hijo mío, guarda estas palabras. Oye, hijo mío, guarda estas palabras. Y uno podría escuchar al Señor así, hablándonos respecto a su palabra. Oye, hijo mío, guarda estas palabras porque las vas a necesitar. Porque esta es la manera como me conoces. Porque si así haces, cuando lleguen los momentos más difíciles, confusos, enredados de tu vida, tendrás un mejor entendimiento de quién soy yo, de qué se trata la vida, entender el problema. Porque es a través de la palabra que nosotros podemos tener una visión cristiana de las cosas.
Una cosmovisión bíblica se hará relacionándonos, amando mejor la palabra del Señor. Esto es el discipulado cristiano. Hermanos, tengamos en cuenta, por favor, que un entendimiento bíblico sobre cada realidad que enfrentamos es esencial. Es esencial una cosmovisión cristiana. Y ella se teje a la luz de la asimilación de la palabra de Dios. Meditación, reflexión, obediencia a la santa palabra de Dios. Una cosa muy importante que nosotros debemos saber es que la palabra de Dios es la que nos prepara y nos entrena para que nosotros respondamos a la cultura. Porque nosotros vivimos en una cultura muy superflua, muy liviana, muy ligera, en todos los aspectos de la vida. Muy egolátrica, muy egocéntrica, y nosotros necesitamos vivir en contracultura, como dice John Stott, vivir en contracultura. La palabra del Señor, hermanos. Miren pues que esta semana el meme de la semana, yo siempre veo los estados. Entonces el estado decía, el amor eterno. El amor eterno dura 4.18 minutos y lo canta el mexicano Juan Gabriel. Entonces yo vi el estado y digo, ¿cómo le dice uno a la cultura sobre el amor si no conoce al que es el amor? ¿Cómo le decimos a nuestra cultura acerca del amor para los solteros que quieren casarse y los casados que quieren estar solteros? Para los que han experimentado rupturas, todos debemos saber de este amor, de este evangelio. Porque, hermanos, la verdad, nosotros deberíamos decirle a la cultura que si tan solo un poco de este amor que descubrimos enorme, eterno, suficiente, tan solo un poquito de este amor para irradiar, para morir a uno, para contarle al otro, si es una esposa, un esposo, un vecino, un compañero, este amor que nos comunica el evangelio, la palabra, tan solo un poquito. Nosotros podemos tener mayores efectos en nuestra cultura y ver una transformación. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que hay cierta apatía o desinterés hacia la palabra del Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no leemos la palabra del Señor como deberíamos? Con la seriedad, la insistencia, ¿por qué será? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Por pereza? ¿Por muchas ocupaciones? ¿Porque hay otras cosas más luminosas, más interesantes? ¿Sí? Yo creo que todas esas. Yo pensé en una que quiero denunciar aquí delante de ustedes. Y yo usé, pues se me vino una ilustracioncita sencillita. Las ilustraciones a veces ni siquiera salen bien, pero intentémoslo. Resulta que yo hago el mejor café. Listo, yo hago el mejor café en mi casa. Es un ejemplo, pues. Entonces mi familia disfruta el café, le gusta, le encanta el café, siempre esperan que yo haga el café, están ahí. Entonces yo le digo a alguien de mi familia, como te gusta tanto ese café, yo te voy a enseñar a hacerlo. Y ella me dice, no quiero aprender. Porque si yo aprendo a hacerlo, ya me va a tocar a mí hacerlo. Yo creo que nosotros no queremos ir a la palabra de Dios porque ella nos va a desnudar. Yo creo que en el fondo nosotros no nos interesa tanto la palabra del Señor porque ella nos va a decir unas cosas que nosotros tenemos que cambiar, que aprender, que mejorar, que avanzar en nuestra vida. Y tal vez nos llama a cosas muy drásticas. Pero esa es la noticia del evangelio.
Pero ese es el llamado del Evangelio. No importa qué tan arriesgado sea, nosotros hemos de correr este riesgo para acercarnos a la palabra del Señor. Esto es que quizá conocer a Dios nos hace más responsables. Pero esto es el hábito, este es el hábito de la palabra del Señor que va cambiando, va cambiando. Y los expertos en los hábitos dicen que se demora 3 semanitas constantes para crear un hábito. ¿Han escuchado eso? Yo creo que es así. Así es que si usted es de los que no ha podido con la palabra del Señor, dese 3 semanitas insistiendo, ojalá a la misma hora, en el mismo lugar, hasta que se forme el hábito de aprecio, de lectura, de amor, de asimilación a la palabra del Señor. Bueno, también hay una idea de que la Biblia es compleja y difícil, distante y extraña, llena de cosas raras, de historias del Antiguo Testamento, de muertes, hasta de masacres hay ahí. Entonces muchas personas dicen, la Biblia, yo me quedo con lo que me predican allá el domingo. Pero miren, la Biblia se trata de Dios, del Dios trinitario, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es tan hermosa la palabra del Señor para nosotros. Bueno, hace unos años encontré un videíto que he usado por ahí varias veces para animar a otros y animarme yo, que me ayudó a relacionarme con el mensaje central de la Biblia. Aún en las historias, en algunas historias extrañas, pero especialmente la relación que hay en su conjunto en la Biblia con el mensaje central, que es Cristo Jesús Salvador nuestro y Señor nuestro. El video se llama Mejor y Verdadero. Ustedes lo pueden buscar así, si quieren verlo de nuevo. Mejor y Verdadero. Pero hermanos, vamos concluyendo esta reflexión cristiana. ¿Cómo podríamos expresar mayor interés por la palabra del Señor esta semana? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podrías ajustar tus tiempos, tus disciplinas, tus rutinas del día para que muestres un mayor interés, un mayor respeto, un mayor aprecio por la palabra del Señor? Mira que ahora hay tantas formas, versiones, colores para todos los gustos. De otro lado, nosotros quisiéramos enfatizar tanto en la necesidad de que seamos una iglesia bíblica. Por eso en las reuniones, en los cánticos, queremos cantar la palabra del Señor. Por eso en los rebaños, miren que esta semana tan bellamente conectó con la predicación de hace 8 días de la disciplina del Señor, el tema del rebaño de esta semana, en el libro de Vida Centrada en el Evangelio. Y así en el devocional en casa. Es un camino seguro, hermanos, apreciar la palabra del Señor. Mire que ahora se usa bastante las aplicaciones electrónicas. Algunos todavía preferimos las Biblias de papel. La ventaja es que no lo desconcentran a uno tan fácil. Porque uno está ahí con su aplicacioncita y de pronto el WhatsApp ahí urgente, el mensajito, entonces. Pero, hermanos, si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia de papel, tome tiempos disciplinadamente, hasta crear el hábito de leer la palabra del Señor, de estar ahí cerca. Una de las aplicaciones más usadas para leer la Biblia es YouVersion. Tiene muchos idiomas, versiones, tiene de todo. Así es que uno en lugar de cuando va en el carro y en lugar de poner Olímpica, pone la palabra del Señor en el audiolibro. Por cierto, en la YouVersion, que es una de las aplicaciones más usadas, la Nueva Biblia de las Américas, tiene la voz del pastor Diego, que él la grabó en pandemia con Poema. Entonces ahí pueden escuchar al pastor Diego también, porque algunos lo están extrañando bastante. Claro que en estos días el pastor Diego va a venir a predicar.
También me gusta mucho cuando podemos poner en los estados el versículo que nos preparan aquí Panky, los hermanos de comunicaciones, y lo envían por la mañana con el versículo del día. Pónganlo ahí en su estado y eso algo anima. Yo soy fan de los estados y a veces encuentro unas cosas en esos estados y yo digo, y pastoreo a la iglesia con esos estados. Por cierto, no pongamos en los estados tantos mensajes de odio, ni políticos, de discriminación y de odio político. Hermanos, la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes. Porque queda muy raro también que en los estados va pasando. Pasa un versículo bien hermoso de Proverbios y enseguida un mensaje tan extraño de odio racial y político. Eso no cuadra. Y además no muestra nuestra confianza en el Señor, la verdad no muestra nuestra confianza en el Señor. Bueno, les iba a decir también acerca de los devocionales. No sé si ustedes adquirieron devocionales este año. Para mí una manera sencillita de recordar la palabra del Señor es usando los devocionales. Nosotros, hay muchos devocionales y Moisés tiene varios ahí en la librería, pero esta de Nuevas Misericordias cada mañana es una reflexión para cada día a partir de un texto bíblico y está ahí pegadito. El que estamos usando ahora en mi casa se llama Verdad para Vivir de Alistair Beck y esta semana estábamos leyendo en marzo 8, me gustó esto. Les voy a leer un pedacito para animarlos con el devocional. En marzo 5. Mire por favor, el texto es Éxodo 25, no hurtarás. Y el título es Ladrones culpables. Bueno, dice muchas cosas, pero saqué este pedacito. El robo puede tomar muchas formas. Existen algunas evidentes como robar descaradamente, pedir prestado algo y no devolverlo, hacer cuentas deshonestas, hacer mal uso del tiempo en el trabajo, pagar salarios injustos, retenerlos o postergarlos. Existen otras formas menos evidentes de robar, pero que este mandamiento también condena. Murmurar contra otros y robar así su reputación. Pecar en lo sexual contra otro y robar así su pureza moral. Cometer plagio y robar así el trabajo de alguien más. Hacer trampa en el salón de clase. No dar a Dios lo que Él merece. Ahí está, un devocionalcito para cada día. Hermanos, tomemos decisiones que muestran que nosotros amamos, apreciamos, queremos la palabra del Señor. Asumamos el riesgo de que nos cambie. Tomemos ese riesgo de que la palabra del Señor nos cambie la perspectiva de la vida, del trabajo, del matrimonio. Asumamos el riesgo que la palabra del Señor nos dé una cosmovisión distinta. Hermanos, nuestra ciudad necesita una cosmovisión bíblica para entender la vida. Cuando vamos por ahí, cuando vemos la televisión, cuando estamos en los lugares, en el trabajo, en nuestra vida. Y hermanos, nosotros debemos de saber que el tránsito de un cristiano a un discípulo está dado en su relación con la palabra de Dios. Esta mañana les dije esto que puede ser que para algunos les suene un poquito durito, perdónenme si es durito, pero nosotros no deberíamos ser unos calentabancas. Es decir, que los años pasan, que los días pasan, los meses pasan, y si nosotros no asumimos con responsabilidad una relación seria con la palabra del Señor en el discipulado, pasan los días en el calendario y no habrá cambios ni efectos en nuestra vida. Y esto es a lo que el Señor nos llama, y este es el consejo que estos padres de Proverbios le dan a sus hijos. La diferencia entre un cristiano y un discípulo está dada por la relación seria, profunda, el hábito de la palabra del Señor y de amar la palabra del Señor. Termino con Josué 1:8. Josué 1:8, que también algunos de ustedes ya se lo saben. Josué, sucesor de Moisés, aquí está delante de él todo lo que tiene que hacer y vivir, y esto es lo que se le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Yo solo quiero aclarar que el éxito ahí no es el éxito que nosotros nos imaginamos. Y no estoy hablando pues del almacén. Es que nosotros definimos a menudo el éxito distinto a como el Señor lo define. Pero mire, hay muchas promesas y mucha bendición del Señor por amar su palabra, por ponerla en nuestro corazón y en nuestra vida, hasta que, como dicen por ahí, si nos chuzamos con un alfiler nos salga Biblia.